¿Te motiva aprender algo nuevo, pero te es difícil seguir la ruta para alcanzarlo? Puedes tener claro lo que quieres lograr y es algo que te importa mucho. Sin embargo, algunas actividades necesarias para lograrlo no te gustan. ¿Qué puedes hacer? Te invito a este episodio titulado Para aprender con motivación, puedes elegir la ruta que disfrutas. Hola, te doy la bienvenida al podcast Aprendeciendo con Mirta. ¿Sabías que cuando aprendes puedes ampliar tus oportunidades? No se trata solo de aprender algo hoy, se trata de convertirte en aprendiz permanente. En este podcast te invito a descubrir el placer de aprender con confianza, aliento tu curiosidad y te inspiro para que puedas transformar tu vida. Acompáñame. A las personas adultas nos gusta tener motivos o razones propias para explicar nuestras decisiones. Es decir, sentir que podemos conducir nuestra vida. En el caso de aprender algo nuevo, esto implica elegir qué queremos aprender, para qué y cuál es la manera más efectiva de hacerlo. ¿Cómo asegurar que lo lograremos? Entonces, si has decidido qué aprender, con esa motivación interna, puedes analizar las alternativas, elaborar un plan para ejecutar la alternativa elegida, definir los recursos necesarios y prepararte emocionalmente para ese proceso. Ahora, algunas actividades necesarias, incluidas en dicho plan, pueden ser más o menos agradables. ¿Qué pasa si notas que no avanzas con una actividad menos agradable? En este episodio hablaremos de cómo la motivación puede ser el cable que vincule esa actividad y el propósito que te llevó a tomar la decisión. Iniciaré contándote una historia personal que me permite aterrizar en una situación. Estaba en la universidad estudiando mi carrera de pregrado en economía y llevaba un curso lectivo de literatura latinoamericana, es decir, no era un curso regular de mi carrera. Me gustaba mucho la literatura y la poesía en particular, incluso en años previos había escrito algunos poemas. El profesor del curso dejó como tarea que cada estudiante hiciera una reseña sobre un poema de un escritor reconocido. Me asignaron un poema profundo y largo, con más de 15 páginas. Aunque yo había elegido ese curso y me gustaba la poesía, tenía motivación interna, se me hacía aburrido terminar de leer ese poema y difícil comprenderlo realmente, como para hacer una reseña. No encontraba el momento para dedicarme a leer de manera sensible a ese poema. Decía que era el lugar, que necesitaba quietud para concentrarme y después que demasiada quietud me daba sueño y me dormía. Terminé de leerlo, pero ¿podría darle un sentido para mí? ¿Cuál era el mensaje? Se me pasaban los días y parecía que tenía cosas más importantes que hacer. Pero no estaba tranquila, porque no podía concluir esa tarea. Y así no era yo. Tenía la imagen de que yo terminaba las cosas a tiempo y bien. Por otro lado, yo estaba abordando la tarea desde el pensamiento, de manera conceptual, es decir, dado lo que sabía del autor, su vida, sus temas preferidos y su técnica. Quizá mi lectura había estado sesgada por esa información y yo trataba de hacer encajar eso que sabía y lo que encontraba en el poema. De cualquier modo, como no estaba en disposición para dedicarme a un poema tan largo, quedaba en solo una intención. Entonces mi mamá me hizo una pregunta. ¿Y si intentas dibujar lo que el poema te va mostrando? Ya me había formado una idea general del poema, y ese tenía varias metáforas.
Tenía mis lápices de colores y una hoja en blanco. Entonces pensé, sí, es posible dibujar. Y eso era lo que yo conocía, porque me gustaba usar imágenes para aprender. Mi manera de tomar apuntes durante mis clases era usando lapiceros de distintos colores y haciendo esquemas. Sinceramente, no recuerdo cuántos dibujos hice o si terminé esa actividad de interpretar el poema con mis dibujos. Lo que sí recuerdo son dos cosas. Primero, me di cuenta de que aquella actividad que había percibido como tediosa y una obligación asignada por el profesor podía ser placentera. Había cambiado su significado. Y segundo, me convencí de que dibujar me ayudaba a comprender. Veamos cada punto. Primero, sobre el nuevo significado de esa actividad. Mientras leía nuevamente el poema, pude disfrutar el proceso porque dibujaba libremente y eso me ayudaba a comprender. Sentía una satisfacción inmediata, ensayando una nueva manera de abordar el poema que me permitía salir de la tarea y recordar que estaba invirtiendo mi tiempo en algo que me gustaba e interesaba. Me sentí mejor porque estaba más involucrada en un curso que yo había elegido y que me permitía alcanzar mi para qué. Entonces, la motivación que encontré para leer nuevamente, dibujando y comprender el poema reforzaba la motivación general que me daba el tema y la poesía en sí misma. Eso significa que la actividad, elaborar la reseña de ese poema, y el fin, aprender de literatura y poesía, estaban asociados. Asimismo, yo pude satisfacer mi necesidad de competencia, porque sentí que podía elaborar la reseña usando el dibujo como herramienta. Recordé una manera de hacerlo que era posible para mí, y mientras más la usaba, más la disfrutaba, reforzando mi motivación. Esto me trae al segundo punto, el convencimiento de que dibujar me ayudaba a aprender. Como encontré una manera que me funcionaba, la usaría nuevamente si encontraba algo difícil. Y así ha sido en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando estaba haciendo mi investigación para el doctorado, revisé literatura de diversas materias. Entre ellas, leí textos filosóficos vinculados al tema de autonomía. Algunos de ellos eran extensos, con letras pequeñas, interminables. ¿Qué hice? Me puse a dibujar. Además de mis notas de colores y esquemas, tengo dibujos hechos con figuras en un software de presentaciones. Y estos dibujos tienen anotaciones con mis reflexiones sobre la vinculación de esas ideas con la realidad. Recuerdo que, con mucho respeto, uno de mis asesores de tesis sonrió cuando se los mostré, porque no había encontrado otra persona que usara ese método. Y esos dibujos y esquemas los recuerdo vivamente y los tengo guardados. Nuevamente encontré la forma de vincular la actividad, lectura de largos textos de filosofía, con el fin de realizar una investigación aplicada en mi doctorado. Quería que mi investigación contribuyese a promover la autonomía de las personas que participan en proyectos de desarrollo, y mi lectura de esos textos tenía presente ese carácter aplicado, mientras yo disfrutaba el proceso de leerlos, revisarlos y dibujar. En este segundo caso, fue importante conectarme con mi para qué, es decir, la razón fundamental que guió mi decisión de llevar a cabo el doctorado, considerando que esta decisión implicó una dedicación de varios años además. Si quieres descubrir el poder de tu para qué, puedes escuchar el episodio 2 del podcast, que está disponible en www.aprendeciendo.com/episodio 2. En resumen, con estos ejemplos
hemos cubierto 2 temas, que no son los únicos, vinculados a la motivación que surge del interior de cada persona. Primero, la motivación venía del propósito, es decir, yo buscaba algo que me permitiría alcanzar mi para qué, que está conectado a mis valores. Segundo, cambié mi percepción de la actividad, que no era tan placentera inicialmente, al incluir una manera de llevarla a cabo que me permitía disfrutarla y fortalecer su vinculación con el propósito, al mismo tiempo. Eso significa que tenía valor por sí misma y también como medio para alcanzar mi propósito. Sentía motivación intrínseca. Además, esa manera de aprender era experimentando, descubriendo. Podía usarla reiteradamente y mejorarla, disfrutando el proceso de aprender. Y también puedo explorar otras con flexibilidad si recuerdo que puedo elegir. En las notas a este episodio, en la web de Aprendeciendo, te dejo algunas referencias. Ahora volvamos a ti. Si has elegido algo nuevo que deseas aprender, o estás haciendo un cambio en tu vida que implica que realices nuevas actividades o que conozcas nuevas personas, visites nuevos lugares, etc., te invito a elaborar o revisar tu plan para alcanzar eso que deseas lograr, con actividades y plazos. Y luego, ¿qué actividades te agradan menos? ¿Cuáles estás posponiendo? Ahora elige una actividad de las anteriores. Puedes seleccionar la que consideres que puede influir más en el logro de tu propósito. ¿Qué emoción sientes cuando pospones esa actividad? ¿Qué pensamientos acerca de esa actividad te surgen? ¿Qué te dicen acerca de tu identidad? ¿Quién eres cuando pospones esa actividad? Con esa información puedes tomar una decisión. ¿La sigues posponiendo o trabajas en tu motivación? Si decides lo segundo, trata de identificar una nueva manera de realizar esa actividad que sea tuya y te permita disfrutar. Te invito a escribir las reflexiones que te surjan en esta exploración, con flexibilidad y respeto. Disfruta tu camino de aprendizaje. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Aprendeciendo con Mirta. Espero que te haya inspirado, generado una reflexión o permitido identificar ideas que puedas aplicar para continuar aprendiendo. Si te gustó este episodio, por favor compártelo y suscríbete. Hasta pronto.